Hola, soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Esta vez hablaré sobre una investigación personal que hice a través de los estudios que hizo Alexander Barchenko, que ya hablé de él en unos vídeos anteriores sobre la energía escalar. Y Alexander Barchenko pues investigó lo que es la energía psíquica, la telepatía, el desbloqueo sensorial a raíz de un casco que diseñó. El casco básicamente estaba hecho de cobre y aluminio, era como una aleación, y hizo varios experimentos de telepatía y otras capacidades psíquicas. Entonces a mí me picó la curiosidad y digo, bueno, voy a hacer algo parecido, a ver qué sale. Y empecé a diseñar varios tipos de casco, incluso pues también me ayudó una persona que está vinculada con el negocio del cobre para hacerme pues unos moldes de unos cascos que ahora mostraré. Pero primero lo hice yo por mi propia cuenta y hice un diseño pues casero con materiales que uno puede encontrar pues normalmente en las tiendas de bricolaje, ¿no? Entonces pues hice a raíz de un bol de aluminio como este que tiene el fondo como de espejo, que ya también hablé que lo que es el pulido de espejo en las cavidades cóncavas desbloquean lo que es la energía, el campo electromagnético, y entonces te quita como esa interferencia electromagnética para que tu mente pues se pueda expandir y tener pues ese grado de concentración que no puedes conseguir en un ambiente pues electromagnéticamente pesado como el que tenemos ahora, ya sea por el wifi, por la televisión, por los cables eléctricos. Entonces necesitas desconectarte de alguna manera y aislarte de esa carga electromagnética para que tú puedas expandirte mentalmente sin tanta interferencia. Y ese tipo de cascos, como por ejemplo esto que es tan sencillo, al ponértelo en la cabeza es como un aislante, como una cobertura que te aísla de ese tipo de frecuencias. Entonces, pues a partir de algo tan sencillo como esto, que es un bol de aluminio, pues hice lo que es un casco como este, que mezclé cobre y aluminio, esto de aquí, y esto lo que hace es cuando te lo colocas, a los pocos minutos, yo diría que al 1 minuto o 2 minutos, tienes como una relajación muy intensa y entras con mucha facilidad en un estado alfa, y luego ya al cabo de 5 o 10 minutos ya entras casi como en un sueño despierto, que sería el estado Z, que estás entre dormido, despierto, que ya empiezas como a visualizar con mucha facilidad pues lo que te va viniendo en la mente, es como soñar despierto. Y ese estado de onda cerebral, ese estado mental, es muy creativo, que uno pues puede usar pues para diversos motivos, ya sea salud, ya sea inspiración, ya sea para... Eso ya cada quien ya sabe lo que le interesa. Lo que simplemente es que hace este casco es que te facilita que tengas ese estado de esa onda cerebral sin necesidad de escuchar ningún sonido, sin necesidad de tener una concentración muy trabajada. Simplemente te lo colocas y al poco tiempo ya la mente ya se va como concentrando y bajando la vibración. Cuando me refiero a bajar de vibración, me refiero en hercios, es decir, si una mente despierta está normalmente entre 80, 100, 120 hercios, pues van bajando los hercios a 20 hercios, 6 hercios, 2 hercios, hasta que ya llegas en un estado como de calma, casi como del sueño, y eso me refiero yo cuando baja la vibración, la baja en hercios, ¿eh? Y entonces ahí se tiene ese estado. Luego aquí voy a mostrar otros. Este es otro casco que esta persona que está vinculada al cobre hizo favor de hacerme un diseño y
y traérmelo. Esto está hecho de cobre y una pequeña parte de aluminio. Lo que pasa es que esta versión salió muy pesada, pesa 6 kilos, y entonces, claro, pues al final las cervicales se te van resintiendo con el peso, pero eso no quita de que no funcione. Sí funciona, lo que pasa que, bueno, el peso pues no fue un elemento que facilitara la concentración. Y entonces se hizo una versión más ligera, pulido como espejo en la parte de adentro, y ya quedó como una cosa, forma como medio de huevo, más o menos, y eso facilita esta geometría, este desbloqueo sensorial. Sé que no todo el mundo tiene la facilidad de hacer este tipo de cosas, por eso yo muestro, a ver, un momento, esto de aquí, que esto de aquí sí lo puede hacer todo el mundo. Son láminas de cobre, láminas de aluminio, que a partir de un pequeño molde con papel o cartón se puede recortar y luego hacer ese tipo de figuras. Pues con esto tan sencillo, que no pesa nada y no molesta tenerlo en la cabeza, se puede conseguir ese estado entre alfa y el estado todo zeta, que apenas que tengas un entrenamiento muy experimentado, pues ya a una persona normal le cuesta conseguirlo. Luego también en este casco de aquí pasó una cosa curiosa, y es que no encajaba bien en la cabeza y te lo cubría completamente todo y te tapaba hasta el cuello, como si fuera una escafandra. Y eso pues me abrió la posibilidad de experimentar pues algo distinto, ¿no? Porque una cosa es experimentar con un casco que te cubre hasta aquí, y luego como una escafandra que te cubre toda la cabeza. Y ahí vi un poco de variaciones, porque al tener toda la cabeza cubierta, cuenta que en la cabeza tenemos los 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el tacto, todo, y entonces es como un aislamiento completo de los 5 sentidos. Y como está pulido como espejo, cuando te lo colocas ves tu cara reflejada enfrente, ves tus ojos reflejados enfrente como si fuera un espejo, y eso pues esto impresiona un poco al principio, y luego ya te vas relajando casi como en un sueño, y al escuchar cualquier tipo de frecuencia o sonido tiene un efecto como de campana, y el sonido que tú normalmente escuchas fuera, con el casco lo escuchas adentro, como que traspasa el sonido, y es como si tuvieses unos auriculares que lo escuchas dentro. Y eso cuando te colocas lo que es la escafandra, y entonces el sonido lo escuchas dentro con una vibración especial, y te relaja de una forma y te induce a esos estados de una forma muy rápida, donde tú puedes pues trabajar el tema que más te interese, con un entorno favorable, sin un estorbo electromagnético, sin un estorbo ambiental, sino ya tienes tu ambiente, tu microclima de aislamiento, que te facilita este tipo de estados. Y bien, pues eso es todo. Solo quería mostrar este experimento, y si alguien se anima a hacerlo, pues me gustaría que me escribiera para ver qué es lo que siente, y quizá en otro vídeo también explicar lo que experimentan otras personas con este tipo de cascos que te desbloquean sensorialmente. Bueno, eso es todo, y nos vemos en otro vídeo.